Carlos Alberto Fernández Pardo es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Políticas, autor de numerosos artículos y libros, ¿sí? Sobre teoría política clásica y contemporánea. Ha tenido un vasto desempeño como docente de grado en la Universidad Católica de La Plata, en la Universidad Nacional de San Juan y en la Universidad de El Salvador. Y es un apreciado amigo con quien hemos compartido desde hace muchos años actividades conjuntas, desde cuando éramos jóvenes. Así que, Carlos, ahora te dejo a vos. Yo voy apagando mi audio, le pido que hagamos todo lo mismo, ¿sí? Bueno. A ver, acá, bueno. Y también detener el video. Empezar cuando quieras, Carlos. Bueno, gracias por estar presente de alguna manera a la conferencia esta. Voy a aclarar primero el título, ¿no es cierto? Esta conferencia se abre, o esta charla se abre con dos nociones, la de estructura y la de procesos. Se inicia con una visión estática de las grandes variables económicas y sociales del país y los procesos que vienen dándole dinámica a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. El enfoque nuestro es un enfoque realista, no tiene que ver con una historia del peronismo. Tiene que ver sobre todo con las tendencias futuras que nos cabe esperar y sobre un diagnóstico del estado actual del tercer estrato histórico, como se estudia el peronismo en realidad. Para decir, no como partido, no como régimen, sino como movimiento. Ya vamos a dedicarnos a eso. Para un enfoque realista, la realidad es el presente. Y el presente es lo que es. Tenemos que movernos en las restricciones y en los límites del presente. La toma de decisiones es complicada porque está aferrada al presente. Y nadie toma decisiones y nadie puede evaluar las consecuencias de las decisiones que toma, porque se están tomando decisiones con vistas al futuro. En el largo plazo, hoy el estudio del peronismo, bueno, estaría pasando del nivel económico-social al nivel estrictamente sociológico. ¿Por qué? Porque los conflictos políticos argentinos, la dinámica, los debates, la interacción de corrientes políticas en torno al peronismo, de las más variadas izquierdas que hay, de liberales o neoliberales, han dado cuenta de la naturaleza política del movimiento peronista en general. Sin embargo, hay que ver también la estructura social argentina, porque debemos partir de la base que el sistema político de un país, no digo que reflejo, pero tiene una interacción muy directa con los fundamentos sociopolíticos de la propia sociedad, con la estructura de la propia sociedad. Quien dice estructura dice necesariamente largo plazo. No se puede estudiar una estructura en ninguna naturaleza en el corto o en el mediano plazo. Habla del largo plazo. Los regímenes, y ahí empezamos un poco nuestro tema, se manejan en un contexto de problemas. Eso es lo que hay que estudiar también. Y hay una variable determinante, una sola, que a mi juicio es interesante y útil. Proviene de las relaciones internacionales, pero digamos que es aplicable aquí. Esta variable clave para el estudio de la estructura es la distribución del poder. La distribución del poder en la sociedad es determinante de la estructura, porque la estructura implica el poder en estas tres dimensiones en que el poder es definido, como prestigio, como recursos y como influencia. Ya empezó, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Hola? No sé. No, Carlos, alguien habló, no tiene cerrado el micrófono, disculpa.
Continúa No, nomás. está bien, está bien. No, es que alguien no tiene cerrado el micrófono. Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto? El peronismo fue un modelo distributivo. Y en general, desde la década de fines del 70, comienzos de los 80, sobre todo con la caída del muro y demás, el marxismo explotó en 20 pedazos y dio lugar a corrientes internas. Es muy conocida la del populismo. El populismo ha sido pésimamente entendido, mal manejado y muy limitado, ¿no es cierto? Si hay una consigna populista es la de los rusos. Son los hombres que prácticamente fundaron lo que después se llamó populismo. Los rusos eran gente simple que pensaba que en la historia cada nación se movía según un designio. Y ellos decían, Rusia es el cuerpo de Dios. Bueno, una forma de ver el carácter sagrado de una misión histórica que tenían que cumplir. El modelo distributivo es populista por esencia, ¿no es cierto? Yo preferiría hablar de un modelo superior que es el contributivo, porque aún la propia doctrina que enseñó General Perón y desarrollistas posteriores nos van a indicar que, bueno, que la sociedad se mueve a la altura de la contribución y de las obligaciones y deberes de cada uno, ¿no es cierto? Los deberes sociales, las exigencias del mundo laboral, regidas por la ley, también tienen como contraprestación obligaciones del lado del trabajo, ¿cierto? Cumplimiento, lealtades patronales, reservas respecto a las empresas, eso está en debate hoy también. Modelo populista de distribución y modelo populista de acumulación. La estructura argentina se debate en lo siguiente, que si nosotros vemos la performance económica del país, encontramos tres rasgos característicos, que a mí me parecen son muy particulares nuestros. En primer lugar, la acumulación de poder de los sectores empresarios fue más rápido y superior a la acumulación de poder del sector sindical. Esto habla mucho, ¿no es cierto?, del espíritu, no digo de revancha, pero el espíritu de conflicto que hay. La filosofía que Perón llevó aquí es una filosofía de búsqueda de equilibrios. Él no concibe la política que no resuelva problemas. Si no conocemos los problemas, no podemos hacer política de ninguna manera. Tenemos entonces que este modelo de acumulación, en muchos lugares, en muchos países, tomó velocidades diferentes. En el caso de la época que empieza a hablarse y a escribirse de esto, pongámosle a partir del 30, el modelo soviético es un modelo importante y muy interesante. El de Lenin era de shock, el de Stalin era de terapia lenta y segura. Quiero decir con esto que el rol del Estado, la centralización y las decisiones agregadas, tomadas en la cumbre del poder, con la autoridad suficiente y el conocimiento posible, bueno, permitían que las economías vayan ordenándose, con la crisis del 30 era un caos, vayan ordenándose en función de la planificación. Imperativa, si es obligatoria y exigida por la fuerza. Y si no, indicativa. En el caso de la planificación francesa, donde el Estado aconseja, sugiere, premia, incita, pero no pone toda la estructura del control de la planificación en manos del organismo de seguridad. El hecho de que la estructura económica de un país enlace con la seguridad era propio del año 30, sobre todo del 40 y sobre todo del 50. Entonces, desde la Primera Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, la interacción del sistema económico, capitalista en este caso, con las estructuras de la defensa, ha sido constante. Esto no nos autoriza a decir que el capitalismo es un régimen internacional de acumulación y de innovación puesto en función de la guerra. Porque en realidad, concebido así el capitalismo, bueno, estaría en guerra todos los días el mundo. Este es un punto de los procesos. Este es un proceso, el de la transformación de la Argentina en términos de modelo económico y en términos de las políticas que lo van a acompañar, razonablemente o no. Segundo punto, el segundo proceso importante es el de la unidad nacional.
El peronismo es un movimiento que, a diferencia de cualquier otra fuerza política, nace sobre la comprensión preocupada, temerosa, observante de la guerra civil. La guerra civil era para Perón, de alguna manera, la prueba de que el Estado tenía que arbitrar y equilibrar, porque él venía en su etapa de formación, en sus lecturas, lo conocía, porque conocía la obra de von der Goltz y de algunos teóricos alemanes de la guerra, pero él personalmente tuvo la ocasión de ver en Europa los problemas de la guerra civil. Rusia salía de una guerra civil, el fascismo casi de otra. España es conocido que la tuvo. En general, el fenómeno de la guerra civil nos importa porque es el fenómeno de la crisis de la unidad nacional. Está claro que no hay dos soberanías en un mismo territorio, no hay dos soberanos, ni hay dos lealtades. Esto se tiene que sacar de alguna manera. Todo el esfuerzo de Perón estuvo puesto precisamente en obviar esto, ¿no es cierto? En lograr la unidad nacional. Ahora, la unidad nacional es la unidad de lo que es una nación. ¿Y qué es una nación? Bueno, en primer lugar, como el peronismo es un método de conducción y de organización, la nación es una idea que evoluciona en el tiempo. Los debates políticos en Argentina hacen que ninguna parte tenga a su favor la idea integral de la nación. En realidad, Sí, pero si no, no me veo. los debates políticos, Carlos, espera un segundo. sí. Por favor, verifiquen de que tengan los micrófonos cerrados. Gracias. Están casi todos cerrados, pero hay alguno que no ha cerrado y hace siempre un ruidito y se escuchan cosas sabias. Déjalo. que dificulta, sí. Bueno, entonces esta visión de la guerra civil nos pone en un problema, y es que la Argentina misma nació de los conflictos civiles y terminó con las grandes negociaciones y con los grandes acuerdos de principio. Urquiza Mitre, Perón Balbín, Rosa Lavalle en su momento. Bueno, la negociación y el conflicto son más o menos paralelos, a veces se juntan. La Argentina ha tenido la desgracia de haber padecido este fenómeno cada tanto y estalló con mucha fuerza, con muchísima fuerza, en el 73, 74, 72, 73, 74, donde muchos hablaban de que estaba operando en la Argentina el partido del extranjero. Partido del extranjero es un término que designa a fuerzas externas al país, a fuerzas antagónicas que operan dentro del país, cuyo antagonismo no nace de la historia del país, cuyo protagonismo viene de la directiva impartida por centrales del exterior. Esto habla de la internacionalización de las formas de dominación y de interferencia y del relativo retraso de muchos países en captar estas tendencias mundiales y tratar de cortarlas de raíz en cuanto a actuación dentro del propio territorio. La riqueza, el desorden social, la ineficiencia del Estado son evidentemente elementos atractivos. El tema de la unidad nacional es un tema que nos lleva a plantear que de alguna manera también, además de ser un método para conducir y organizar, porque la obra maestra de la disolución de las naciones es la desorganización social creciente, el enfrentamiento entre hermanos y la ignorancia del saber clásico romano y del propio Maquiavelo cuando decía que el enemigo siempre está afuera. El enemigo siempre viene de afuera. Esta es una hipótesis, una asunción, de la que se derivan hipótesis plausibles. ¿Esto qué quiere decir? Que se está señalando la primacía de supervivencia de una nación en el orden internacional y la primacía de la conservación vital en el orden interno. El orden nacional y el interno operan juntos, o estallan juntos, o se mueven juntos en ocasión del encuentro de dos cosas, del interés y de la necesidad. Si nosotros no conocemos la necesidad y si los intereses,
conocemos algo abstracto, porque haríamos cosas que por necesidad no haríamos. La haríamos por placer, por deseo, por ímpetu, por líbido dominante. En cambio, si nosotros conocemos los intereses sin las necesidades, evidentemente esto es abstracto y es ideológico en el peor sentido de la palabra. Y la ideología es en el peor sentido de la palabra ideológica. Es un proceso de conversión, el peronismo, de las masas en pueblo. El término masa, Perón lo usa con absoluta frecuencia y reiteración. Lo hace para exaltar también en su momento la importancia de lo orgánico. La organicidad es la clave de la supervivencia. ¿Saben por qué? Porque la verdad política, la verdad de una entidad política, la verdad de una corriente política está en la duración. A nadie le importa si es verdad o no es verdad. A nosotros, como investigadores, como estudiosos, nos tiene que interesar, básicamente, si dura. Durar es vencer al tiempo, y no se vence al tiempo, sin organización. Esto lo sabe también el capitalismo, que hace sus cursos de gerente de deseos, de esto y de aquello, para anticiparse. Evidentemente, la anticipación es una virtud. La tiene nombre como Federico el Grande, como San Martín, como Napoleón, como Perón. Anticiparse. Anticiparse importa el riesgo de buscar certidumbre donde no la hay. Tengo que empezar a juntar el pasado, el presente y una cierta imagen razonable del porvenir, sabiendo siempre como realista que el presente es lo real. Y la palabra que expresa lo real es la palabra como. Un realista político, y Perón era de esa clase, sin duda, le interesaba menos lo que es que cómo se hace. El vicio intelectual es moverse en un plano permanentemente ontológico, donde se pelea por definición de las cosas. Se pelean por palabras, por conceptos, por categorías, pero no por praxis. La verdad está en cómo se hace. Bueno, ante todo con la organización. Porque la organización, vuelvo a repetir, concentra el tiempo y las generaciones. La Argentina encierra un problema de generaciones. No invalida lo que digo. La encierra porque el trabajo de la clase media allá por los 60 fue malo en el sentido de que no dio ejemplo. Conducir, ese era el ejemplo del que uno conduce. Esta es la característica. Hay países que padecen falta de liderazgos, como el nuestro, desde hace ya varios años. Desde la muerte de Perón hay un agujero negro, donde parece que el país cayó, con suerte en el tiempo, y otros cayeron en la historia, con otros cayeron en el tiempo. Están flotando ahí, en otros espacios. Pero claro, el liderazgo uno no lo inventa, no lo fabrica, no es producto de la televisión. El liderazgo es clave del movimiento. Pero bueno, voy avanzando en esto, de que el peronismo también es un momento de la idea nacional. No es toda la idea nacional, es un momento de la idea nacional. Cuando Perón elabora el modelo argentino, lo menciona, no en términos de una historia del peronismo, ni de sus ideas, lo menciona en términos de una contribución política de un alto dirigente político argentino, que ofrece como contribución a otras cosas, ofrece su modelo argentino para el proyecto nacional. Va a decir, ofrece el diseño de un proyecto nacional bajo la forma de un modelo simple que va conectando varias cosas: economía, cultura, política, futuro y régimen de gobierno. Evidentemente, la idea nacional no nace del pensamiento intelectual. La idea nacional es una síntesis de antagonismo, y es una síntesis dinámica. Basta leer la historia argentina para darse cuenta cómo esto que digo se ha verificado, se ha comprobado mucho. Ahora, hubo momentos en que esto no marchó en un debate serio. Cuando uno dice, bueno, tenemos que sentarnos a discutir qué nación queremos.
Es estúpido y absurdo. La nación que queremos no nace de la conversación, nace de la decisión. Si no se decide políticamente la nación que se quiere, la nación no es un hecho de conversación. El primer elemento de decadencia de las clases políticas, sobre todo de las clases dirigentes, es evidentemente la incapacidad de decisión. Es como decir una noticia importante y cambiar la fecha 5 días seguidos y al final 4 horas después. No saber qué decir, es no saber qué decidir, pero básicamente la decisión es clave de las clases políticas. En este punto de los procesos, el régimen de partidos políticos en la Argentina fue un proceso largo y amplio, pero cosa curiosa, Hipólito Yrigoyen nunca dijo radicalismo en un partido. Dijo que era un movimiento que nacía de la convergencia de fuerzas nacionales. Nunca dijo que era un partido. Probablemente lo ha dicho en ocasiones electorales, pero él pretendía encarnar un movimiento. El peronismo aceptó lo del partido, porque en las condiciones de proscripción, la regla del juego era el voto. Aún así, a él no lo dejaron presentarse a elecciones y tuvo que ir Campa. Todos nos acordamos. Sin embargo, de alguna forma me tengo que organizar, hay que organizarse. El régimen de partidos propone a la altura de hoy partidos amplios, partidos no tanto de militantes como partidos de opinión, todos convergentes hacia el centro, de un dispositivo de izquierda, derecha y centro. El centro es la clave de la batalla principal, pero antes hay que haber anulado o jugado políticamente con la derecha y con la izquierda, que contra el centro son lo mismo. Cuando uno analiza la oposición que ha tenido a la idea nacional estas corrientes de izquierda o liberales, sobre todo neoliberales en el siglo XX, encontramos que el control del centro es el fin de la política, es la homologación de la política. Hablar mal del centro político se supone que es hablar mal del equilibrio, como si el equilibrio estuviera en el centro. No, en el centro está no digo la antipolítica, si ustedes quieren van a decir la antipolítica o lo no político. Yo tengo el gobierno, que es política, tengo el Estado, que me lo apropio y pongo en el centro una clase gerencial tecnocrática. Este es el problema que hay hoy. Algunos dicen, bueno, esta etapa del capitalismo más vale que gobiernen los gerentes y no los políticos. ¿Por qué? Porque como ha terminado la lucha de clases, solamente queda populismo y racionalidad gerencial. Bueno, este es un punto de vista que hay hoy, que tampoco nos permite cerrar la idea nacional, pues supone equilibrio y simetría, y resolver la cuestión del poder. El poder es un término complejo. La verdad no resiste, de las definiciones que hay, ninguna es consistente. Si revisamos 8 o 9 que circulan por ahí, que están en los grandes textos. Sí sabemos que el poder tiene una cualidad, que es el prestigio. Sí sabemos que tiene una segunda cualidad del poder, que son los recursos. Y una tercera cualidad, que es la influencia. El poder ejerce influencia sobre instituciones que dictan normas generales. Tiene influencia ahí. El poder también tiene prestigio en el orden de sus liderazgos. El sistema político argentino hoy no tiene ningún prestigio. Para decir, no tiene ningún poder. Y por último, el poder también son recursos. Los recursos son la base material para ejecutar los movimientos del poder, lo que el poder necesita. Si hay alguien, organización o persona o grupo que no tenga estas tres componentes, la verdad que el poder no tiene. Se mide la cercanía del centro al centro político. No, yo no soy de izquierda ni de derecha, yo soy el político, yo soy del centro. Se lo mide como un indicador, ¿no es cierto?, de quien salió del conflicto político, que está fuera del conflicto político. Pero claro, la lucha política no es por el centro, es por la vertical.
La lucha política es por arriba, no por abajo. ¿Por qué? Porque, por último, Perón lo que descubre en esto, y lo menciona abiertamente, yo no voy a dar referencias del pensamiento de Perón, que están en 1000 libros y discursos, referencia perfectamente el sistema elitista de gobierno. Gobiernan las élites. Esto está claro. Lo que nosotros a veces entendemos que son conflictos llevados al pueblo, el pueblo no tiene ningún problema, sino que el problema lo tiene los dirigentes. Cuando Perón habla de la generación del 80, la define muy bien, una generación de amigos. Bueno, ¿quién estaba? Cané, Mansilla, entonces, ¿y qué se propusieron esta generación? Y levantar un país. Bueno, eso es una propuesta. Es una propuesta. Poner la Argentina en el mundo y entrar en un ciclo de institucionalización, contando con el Estado. El primer gobierno nacional, genuino, fue Rosas. El primer Estado nacional fue Mitre. El primer ejército fue Roca. Y la primera liderazgo de la comunidad organizada fue Perón. Esta es la historia de una serie de debates que se dieron en principio en las Fuerzas Armadas también. Con el componente, naturalmente, conservador. Perón es un hombre que no viene ni de la izquierda ni viene de la derecha. Pero es un hombre que viene de una institución. ¿De qué institución? La de San Martín. Y a partir de ahí toma, como una llama, como un indicador, como una inspiración, un componente de la tradición nacional. Por eso, con el debate de la política argentina, aún hoy está ausente el debate sobre el ejército argentino, sobre las Fuerzas Armadas de la Nación. No se debaten 20.000 cosas raras. No se debate eso, que es lo que hay que debatir. En primer lugar, porque se necesita una revisión histórica integral de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los conflictos internos del ejército han venido de afuera. Los que no han sido problemas de rivalidad de prestigio, siempre hay, está claro, pero la naturaleza sanmartiniana de la fuerza quedó clarísima. Y quedó clara con el primer golpe que se produce en la historia argentina, que es el golpe de San Martín, que desconoce al directorio. Quiero decir entonces que la nación tiene reserva, pero no es porque no están haciendo nada. La nación tiene reserva, tiene fuerzas de intervención en esta dinámica de la idea nacional. La idea nacional es sintética, unitiva, fusionista, porque todo lo que dio la nación pertenece a la nación. Ninguno de los próceres que por ahí una vez se elogia o vitupera han sido marcianos. Está en nosotros revisar la historia en serio, y ver qué encontramos en estos hombres. ¿Qué cualidades encontramos contribuyen a la idea de nación? Lo que aparece con Perón es lo siguiente. El pueblo tiene una visión del país. Los chicos enaltecen la patria. Hay una serie de... Yo insisto en esto porque estamos en un proceso de agresión y de destrucción simbólica adrede por fuerzas internacionales. Esta es la hora de tirar estatuas. Esta es la hora de tirar estatuas. Nada más estúpido que tirar una estatua. Acá se hizo en el 55, con bustos y monumentos de Evita. Una pavada, total. Una cosa estúpida. En Europa se están tirando estatuas también. No sé si la catedral de Notre Dame, la cuna del catolicismo carolingio, no fue incendiada adrede. Esta es la lucha que hay hoy. La gente vive en naciones, no vive en el mundo. Cuando se dice, o cuando los expertos internacionales dicen, problemas globales tienen soluciones globales, mienten. Ningún problema global tiene solución global. Los problemas globales tienen soluciones nacionales y particulares para cada país. Entonces, que no nos metan en la internacional de los problemas globales.
esa cosa, ese ritual neopagano de salvar al oso, criar un osito panda, hacer el amor con los árboles, llorar a la luna a la noche. No, nosotros somos paganos. Una sociedad equilibrada, bueno, conserva la naturaleza y la preserva, porque es parte de su patrimonio y es parte de su interés tenerla disponible. Una visión no es una cosmovisión. Todos hemos escuchado las dos palabras. No te metas de que una visión es la capacidad que tengo yo de representarme visualmente algo. Miren, yo siempre tengo una anécdota de cuántas, apenas 3 segundos. Hace muchos años yo viajaba a San Juan a veces en tren. Antes de llegar a San Juan hay una sierra, que se llama Pie de Palo. No es cordillera, ¿eh? Pie de Palo. Y una vez un chico, el padre le dijo a la sierra, y el chico, un chiquito de 6, 7 años, le preguntó al padre, ¿qué es una sierra? Y el padre dijo, una montaña grande como una casa. Es una gracia. Este es el uso de la visión. Tengo una visión de que para la casa es grande, para ocurrírseme esa respuesta. Bueno, evidentemente la visión la tienen todos. Es emotiva, sentimental. Una visión hace llorar, una visión nace de la imaginación. Pero una cosmovisión es esa visión enhebrada con conceptos y con categorías. Yo paso del caos al cosmos. En el caos tengo una visión. En el cosmos tengo un orden. Entonces, un punto de la política argentina y del debate de la idea nacional es la idea del orden. Ahora, esta idea va vinculada naturalmente a un poder ordenador. No hay orden solo sin un poder que ordene. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pasa que se ordena a través del sistema de autoridad. Toda comunidad tiene un sistema de autoridad. Autoridad es autoría, es responsabilidad, expectativa y respeto. El poder se devalúa en lo que toca a su prestigio cuando el prestigio empieza a mermar. Y el poder se fortalece cuando si lo hacemos Cristina Kirchner también, ¿cierto? Es una vergüenza, es un intento de estigmatizar y también de facilitarle el camino justamente a lo que quieren ver. Uy, mirá cuántas causas que tiene. Ahora vos buscás otro delito, vos buscás otro tipo Aguantá, Carlos. de cuestión y no la tienen sistematizada por ningún tipo de concepto como este. La verdad que es una vergüenza lo que está haciendo el ministro de la Corte, Carlos Rosenthal, de quien depende el Centro de Información Judicial. Espera, Carlos, espera un segundo. Pero bueno, ya es una mano. Son tantas, ¿no? Alguien tiene abierto el micrófono. Sorpresa. Bueno, señores, nos vamos a ir a la mesa, que tenemos dos periodistas con los cuales tengo muchas ganas. A ver si lo puedo ubicar. De la casa, bienvenido. ¿Cómo va? Aguanta, Carlos. Evangelina Salazar y Aguanta, Carlos. Y tenemos a Luciana Rosa, que cada tanto nos acompaña, es un gusto, Luciana. Es una periodista brasileña. Aguanta, Carlos. Silencia a todos. Esperame un segundo. A ver, Carlos, ahí. ¿Podemos? Sí. ¿Escuchar? Sí, ahora sí, dale, por favor. Perfecto. Bueno, decía esto. La visión y una cosmovisión ya es una cosa ordenada. Es una visión ordenada, con conceptos jerarquizados, sistematizados. Cuando yo junto varios conceptos, tengo una teoría. Y una teoría me permite describir, explicar y tal vez anticipar. Bien. En este punto, evidentemente, hay una cualidad. El sentimiento de una visión y la reflexión de una cosmovisión. Eso es diferente. Cuando Perón habla de las élites, la formación de la clase política, señalaba también de que la masa pasa de la masa al pueblo a través del orgánico, ¿no?
de que la masa, evidentemente, va sola. Que la masa no necesita que la den de la mano. Va sola. Con lo cual está diciendo, acá los que necesitan ser llevados de la mano son los dirigentes. Está claro entonces que la cosmovisión se va a tratar de dar cabida a todo esto. Antagonistas y protagonistas que han hecho la vida nacional. No nos podemos olvidar sin ninguno, creo. Entonces han hecho su aporte, lo suyo, de acuerdo al grado de interés de cada uno y al grado de necesidad del conjunto, ¿no? Hay tres niveles para ver el tema del peronismo, por último. Después vamos a hablar de algunos procesos. El primero es el partido. El Partido Peronista ha tenido una historia muy extraña, un ir y venir, con cambios de nombre, con rivalidades. Cuando hubo elecciones se presentó, cuando no las hubo, denunció y reclamó a la justicia la proscripción, pero por definición era una fuerza sometida a la proscripción, porque negaba al mismo régimen al cual él apelaba. Entonces, este es un punto, ¿no es cierto? La característica del peronismo tiene mucho que ver con el partido en el sentido este. El partido se ha degradado hasta que se convierta en un partido socialdemócrata. ¿Qué es lo que es? Hoy no tenemos partido peronista. Tenemos un partido socialdemócrata, que es lo que hubo que pagar para entrar al club del progresismo europeo también. Hay que pagar ese precio. Evidentemente, se le dé a Alfonsín. Alfonsín fue un transformador político importante. Y le tiró una mano al peronismo en el sentido, che, vengan a la socialdemocracia. Cuando el lugar del peronismo era la democracia cristiana, en todo caso. O ninguna, porque no tenemos hábito de integrar internacionales. Y porque además tenemos la terminal en Buenos Aires. No la tenemos en Roma, ni en Washington, ni en Moscú. El tema del partido ya no tiene jerarquía. A tal punto que últimamente las elecciones nadie se llama partido justicialista. Frente de todo, todos juntos, vamos todos uno arriba del otro, en fin, los nombres más raros que ustedes quieran. Ahora, bueno, el otro nivel de abordaje es el régimen. Esto es más acotado, más interesante de investigar. El régimen peronista es el conjunto de instituciones, normas, reglamentaciones que han dado lugar al gobierno peronista. El gobierno peronista ha gobernado con un régimen. Yo diría que el régimen peronista está in nuce, en aparición, en gestación, en el 43 ya. Basta leer los documentos del GOU, del Grupo de Oficiales Unidos, para ver un poco la anticipación de Perón ideológicamente, a su propia doctrina. Bueno, salvando el partido, entonces estamos en el régimen. Bueno, el régimen es el estudio del gobierno. Pero acá necesitamos innovación. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas se socializan por imitación o por innovación. El peronismo se la pasa imitando. La única innovación política que conoce Argentina en los últimos años es el movimiento piquetero. Se comparta o no se comparta, han horizontalizado de prepo todas las fuerzas políticas. Y bueno, iban todos a buscar ahí algunos votos, algo van a buscar. ¿Se dan cuenta? Es una fuerza innovadora. La otra, que encierra todavía un secreto, es el kirchnerismo. Kirchner es un hombre que salta la imitación. Tiene mucho de imitación y mucho de innovación. Él es peronista, pero socialdemócrata. Él es progresista, pero al mismo tiempo transversal. En una forma. ¿Qué queda de eso? Bueno, el kirchnerismo quedan cosas. No queda un mal gobierno durante su gestión. Lo de la mujer, bueno, es debatido hasta el día de hoy, pero evidentemente
ahí hay un proyecto político. Como está conformado a futuro, ahora tomamos uno de los procesos, el proceso de las fuerzas políticas tiradas hacia adelante, como está armado el pensamiento y demás de la gente que está con la expresidenta, está claro que es el germen o algo más de un partido socialista latinoamericano, bolivariano, de un peronismo bolivariano. Ese es el único destino que tiene, porque en el orden interno no es aceptable como fuerza política. No se guíen por el poder electoral, porque también se puede perder. Bueno, este es el tema del régimen, del partido. El partido es una herramienta, se ha dicho siempre, de tipo electoral. No es una escuela de cuadros, no es el punto de reunión donde se elaboran las élites, la toma del poder, como en el leninismo. El leninismo es el modelo del partido. La socialdemocracia alemana es el otro modelo de partido. Fíjense qué notable, ¿no? Porque el marxismo austríaco y alemán dio lo más brillante de esa corriente en toda la historia. No hablo de los marxistas franceses, no hablo de los mamarrachos. Pero el marxismo de lengua alemana, austro-marxismo, con Engels fundan la socialdemocracia, prácticamente. Tanto odiaban a los rusos, se entiende desprecio. Pero quiero decir con esto, y el otro es el partido leninista. Yo me organizo en un partido político, primero tiene que ser de vanguardia. Si tiene que ser de vanguardia, evidentemente tiene que estar enfocado a la toma del poder y tiene que tener las características de una élite que teórico de la derecha, liberal conservadora europea, como Mosca Pareto, ya también señalaba. Tienen que ser pocos, convencidos, obedientes hasta el fanatismo y entregados religiosamente a una causa. Este es el bolchevique típico. Pocos. Este bolchevique es típico. Algunos reclutan. Por ejemplo, el caso en Italia de Gramsci. Se hizo toda una mitología con Gramsci, que fue un hombre pobre que tuvo en la familia tuvo un desgarrón, porque él quería mucho al hermano, que fue un alto dirigente de combate del fascismo, Mario, se llamaba Mario, condecorado, siguió la República de Salud hasta el fin. Los comunistas y otras fuerzas políticas en Italia se encargaron de borrar cualquier antecedente, cualquier fotografía. Sabemos del hermano Mario, por 3 cartas a la mujer y 2 cartas a la madre. En todas, él dice, deseo ver a mi hermano, lo extraño, la verdad que siento nuestra separación. La separación fue total. Pero claro, siempre la historia italiana es un modelo también, es un laboratorio. Alguien junta todo. Lo digo figurativamente, porque él no lo vio nunca más el hermano. El hermano estuvo preso muy mal. Gramsci estuvo en el mejor sanatorio más caro de Roma. Y escribió los cuadernos de la cárcel en un escritorio con buena pluma, buen papel, buena lapicera, tomando té con leche y tostada. Es absolutamente un mito, el mito de Gramsci, de un martirologio del fascismo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero bueno, quiero decir, estos fenómenos, Europa tiene mucha influencia sobre nosotros, y vemos cómo evoluciona el partido, cómo evolucionan los regímenes. Perón tiene, en cuanto a poner el régimen peronista en estado del presente, la reforma constitucional del 49, que probablemente marca una cosa importante. En parte, rescata a los constitucionalistas del 53. Él no dice esta constitución salió de mi cabeza, no, viene de la historia argentina. Yo le agrego algo, le agrego lo nuevo, que son los derechos del trabajador, todo esto, y seguimos adelante con la constitución. Este es un punto, un gran cambio. El otro gran cambio, evidentemente, son los planes quinquenales y el plan de pacificación, al cual concurren muchos conservadores, de los que habían sido excluidos de la Unión Democrática. Ustedes sabrán que los radicales, sobre todo los unionistas, los que respondían a Medeo Sabatini, no querían conservadores en la Unión Democrática. Y muchos conservadores dijeron, no nos quieren, me voy.
Y perdieron muchos dirigentes conservadores importantes que se fueron con Perón. Porque los de Sabatini, no sé qué resquemor tenían con los militares, bueno, que habían derrotado el Goya. Estos no. Evidentemente, todo el régimen termina ahí. El balance histórico lo ha hecho la gente. Los historiadores, nuestros padres, nuestros abuelos, por la edad que tenemos, bueno. Yo nací en el 46. Creo que es una buena Argentina. Pero bueno, en los 70 y pico años, hace un ciclo generacional. La Argentina enfrente ese tema, ahora lo menciono. Y por último, nos queda el movimiento. Partido, régimen y movimiento. La noción de movimiento es básicamente centrada en el liderazgo, la emotividad, la apertura del sistema político interno del movimiento y el llamado a la directiva del líder. Claro, por ahí un liberal dice, bueno, pero el problema del liderazgo en la nueva democracia es que no se le da, el liderazgo decide por sí mismo y no escucha al pueblo. Esto lo digo como si la Unión Europea escuchara al pueblo de Europa también, ¿no? Bueno, este es el tema del movimiento. Y esto es lo que está en juego hoy. No sé si uno puede decir el tema del movimiento peruano. ¿A qué llamaríamos esto? Por mera invocación se está en el movimiento. Pero hace falta alguna praxis que consagre y legitime esa adhesión al movimiento. No solo digo el voto, sino algún tipo de partido, se me ocurre. Pero que está centrada en la figura del liderazgo. Líder versus partido es una dinámica muy especial en la democracia contemporánea. Lo único que salva esa diferencia es la aparición de la élite política, de las minorías políticas, que responden al liderazgo. Y si responden a una oposición, bueno, no afectan el sistema de autoridad. El movimiento no es clasista tampoco, porque ya en la época de Perón no se aceptaba el tema de las clases sociales. Ya sea por el aprendizaje que había hecho Perón y las lecturas y la visión del fascismo en Italia, donde el Estado se encargaba de reponer equilibrios sociales. Los más visibles son los del capital y del trabajo, ¿no? O sea, porque la conflictividad era baja y estaba muy bien organizado el sistema de autoridad. Todas las democracias tienen su momento dictatorial. El que habla de más afuera. Toda democracia tiene su políticamente correcto. Hay cosas que no se dicen porque no queda bien. Y todas dictaduras tienen su momento de apertura también. Pero está claro que el sistema de autoridad, cuanto más cerca está de la voluntad de los hombres, puede peligrar. Cuando está más cerca de las instituciones de la autoridad, puede prosperar, se puede salvar. Ahora, los hombres para obedecer tienen que respetar a quien obedecen y creer en lo que obedecen, porque el problema de la obediencia es un problema político central, que ya viene del siglo XVII. Viene de Hobbes, de Locke, de todos ellos. ¿Qué pide el Estado al ciudadano? Obediencia. Esto está claro. ¿Y qué le da a cambio de la obediencia al Estado al ciudadano? Seguridad y cuidado de su propiedad. Y si el Estado no me da seguridad ni me cuida la propiedad, ¿qué tengo que hacer? Hay dos cosas. ¿Me repliego sobre mí mismo o me rebelo? No se rompan la cabeza, no existe en la historia otra cosa. No existe en la historia otra cosa. Hoy el movimiento no es reconstruible. Hoy el movimiento existe en la historia y en la memoria. Para muchos el movimiento es un presente perpetuo. Es parcialmente cierto, parcialmente cierto. ¿Las generaciones lo toman? Bueno, si lo toman, lo toman. Y si no, cae con el propio ciclo generacional, que dura aproximadamente 25 años. Eso es lo que dura un ciclo generacional en la política. Cuando vino Perón trató de resolver esta cuestión con la juventud.
Algunos dicen, bueno, era demasiado viejo y los otros demasiado jóvenes. No, este era demasiado sabio y los otros demasiado sonsos, porque fueron manipulados para una guerra civil. Cosa que era muy clara en esa época y además se decía, acá hay dos Argentinas, la de los ricos y la de los pobres, la de los blancos y la de los negros, la del capital y la de la... Era toda una dicotomía que no tenía solución, ni principio de continuidad. Pensar la nación, y esto es fundamental para que entiendan, filosófica y ontológicamente, la nación siempre es una. Es aquello que se piensa en unidad. Si hay desacuerdo, esto lo dio hasta el propio Mao Zedong, ¿no? Las contradicciones inherentes al desenvolvimiento popular y nacional son contradicciones que la propia dinámica histórica la va resolviendo. Hoy nadie se pelea por Rosas, pocos se pelean por Perón, algún estúpido por Evita, lo dicen estúpido directamente. Nadie se pelea por eso. Nadie discute a Rosa, nadie habla mal de la Valle, ¿sí? Esto ya ha sido, ¿lo ubican? Ya ha sido trabajado, ya ha sido absorbido por el movimiento de la nacionalidad. ¿Qué es eso? Ahora, vamos a otro proceso. Yo les puedo asegurar que hasta que vino Perón, excepto los que teníamos alguna formación académica, no sabíamos qué pasaba en el mundo. No sabíamos qué pasaba en el mundo. En el mundo había tres procesos muy importantes. Primero, la descolonización. Esto entusiasmó a todos. Entusiasmó a todos cuando uno veía la aparición de líderes fuertes, con ejércitos nacionales, con pueblos atrás que pedían la independencia nacional. Y arregló enseguida un Estado nacional. Y arregló enseguida la unidad en un gran Estado de etnias o nacionalidades amplias. Yo recuerdo el caso de Nasser. El caso de Nasser era muy importante para el peronismo. Entonces se lo vio como el intento de liderazgo de todo el mundo árabe, en la famosa República Árabe Unida. Podemos recordar también el caso de China, que tuvo conflictos internos, peleas internas, pero mover ese pueblo en la magnitud y en la dimensión que él mismo posee, exige un liderazgo muy importante. Lo primero que hizo Mao fue enseñarle estos problemas internos de los conflictos y que es la dialéctica. Y él respondía, hacer de 2, 1. Y hacer de 1, 2. Eso es la dialéctica. No voy a liar donde pueda. Y bueno, si no puedo me retiro. Pero hay, evidentemente, en esa época, estoy hablando de fines del 55, del 60, en adelante, existía este fenómeno. Acá conmovió mucho la revolución argelina, porque fue otro proceso muy importante, que tuvo sus intelectuales, sus defensores. Yo trabajé la obra de Frantz Fanon, publiqué hace años. Frantz Fanon fue uno de los héroes de la revolución de Argelia. Pero no era argelino, era martiniqués. Y no era musulmán. Señal de que no podía prosperar demasiado. Pero bueno, lo entendió perfectamente bien. Estos movimientos, no hablemos de Vietnam, para nombrar un tercero que estaba en curso. O Irlanda. Carlos, sí. Aguantame un segundo, voy a silenciar a todos porque hay un ruido ahí que están molestando y ya te doy sonido de vuelta. Un segundo. No Sí, hagas bueno. nada. Ahí estamos. Bueno, parece que se fue ese ruido que molestaba. Gracias, Carlos. Adelante. Claro. Estabas hablando de Frantz Fanon, ¿no? Sí, no, estaba hablando de que cuando hablamos de procesos, uno de los procesos que quiero señalar es precisamente la formación, la tendencia a el intento de formar, tras la descolonización, nuevas nacionalidades que tomen la forma del Estado. No de la iglesia musulmana, no. ¿Me escuchás? Sí, Carlos, se te escucha Sí, perfecto. bueno. Adelante.
Y entonces señalaba algunos casos. El caso más, la época más estudiado, más atractivo, desde ya fue el maoísmo, desde ya fue la revolución árabe, desde ya fue la revolución argelina, la de Irlanda y Vietnam, indudablemente. Vietnam ya era familiar para todos los que en esa época estudiábamos. Las calles estaban llenas de solidaridad con el pueblo vietnamita y demás. Bueno, estaban al margen del tema vietnamita los chinoístas, porque, bueno, China fue un enemigo respecto al Vietnam, prefería ganar a los norteamericanos. Pero estas son cosas internas de los liderazgos. Esos eran movimientos. Pero claro, los movimientos a veces son buenos como movilización y regímenes, y son malos como gobiernos estables. El movimiento tiene una gran dinámica que va alineándose con el ciclo vital del conductor. Entonces, en el caso de los grandes líderes, también hablo de Perón, ¿no? Es evidente que el tiempo hace su trabajo. Y el movimiento, que es liderazgo, ante todo, el lado emotivo del peronismo está en el movimiento. Los movimientos se definen también por su estilo movilizacionista, movilizador. El movimiento es dinámico, está en movimiento permanente. A veces nos preguntamos nosotros, bueno, ¿qué pasa con un movimiento que no se mueve? Y si no se mueve, existe. Existe como memoria, pero la memoria no se mueve. En la cabeza de cada uno. Y por último, la actividad ritual y simbólica. Los movimientos generan rituales. Fechas, monumentos, recuerdos, símbolos, estandartes, condecoraciones, biografías. Y estos van formando una idea de la nacionalidad. Porque estos pueblos sí tienen una idea de la nacionalidad. Y van a buscar sus fundamentos, no en el derecho internacional, sino en el poder implícito de la nación. El derecho no hace a las naciones. El derecho no hace al poder. El poder hace al derecho. Si usted no tiene poder, el derecho no sirve de nada. Este es un proceso. Cuando Perú en el 70, bueno, no se sabe qué es el mundo. Como nunca tuvimos necesidad. Y porque por razones obvias la Argentina ha estado más bien al margen, geopolíticamente al margen de una serie de procesos que se dan en Europa, básicamente. El segundo punto ya nos acerca un poco más acá. La evolución de las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos siempre tuvo la tentación de llevarnos a pensar que el conflicto entre los dos era una posibilidad de sacudirse algún tipo de presión por parte de uno de los dos. Estados Unidos operó en América Latina, como todos sabemos, tiene mucho capital que proteger. Y tiene un área geopolítica ya predeterminada. La doctrina Monroe es clara en este punto. En el continente Sonido, Carlos. Hola, un segundo, por favor. usted Carlos, ya... ¿sí? Carlos, ¿Está bien? es decir, volvé por favor 2 minutos atrás, más o menos, los últimos conceptos. Bueno, Tuvimos un problema con sonido, dale. bueno, no, decía, bueno, uno de los procesos, la charla haciendo estructura y proceso, uno de los procesos
es la apertura internacional. Esto es un hecho, esto es inevitable, y evidentemente el primero que ve esto es, después de Perón, es Carlos Menem. Carlos Menem produce un giro notable hacia los Estados Unidos cuando ya no hay opción. Y es hora de empezar a llevarlos bien. Perón, antes del segundo plan quinquenal, acudió a esos capitales y hubo una negociación tranquila con ellos, ¿no? Hoy hablaba con un compañero sobre el tema de la guerra de Corea, yo hablaba de Rojas Pinilla, y decía, bueno, Colombia fue, sí es cierto, ¿verdad? Un líder muy amigo de Perón que tuvo mucha influencia en el peronismo, fue el general Rojas Pinilla. Sí, ellos fueron a Corea. La Segunda Guerra Mundial fue México también. En fin. ¿Cuál es el lugar de la Argentina acá? Bueno, el lugar de la Argentina, indudablemente, es el entendimiento con Chile y con Brasil. Esto viene de mucho tiempo atrás. Con Chile, porque tenemos la posibilidad de un frente pacífico. Con Brasil, para compartir en las cuestiones de defensa y demás del Atlántico Sur. Lo de Malvinas complica relativamente. Ser una nación perdedora con Inglaterra es difícil. Quizá ahora no, porque tiene muchos problemas ellos. Y permítanme, pero esto está cambiando un montón de cosas. En términos sistémicos, esta pandemia está cambiando un montón de cosas. O la gente tiene en la cabeza la idea de que va a haber otro mundo. El mundo va a ser el mismo, pero evidentemente la redistribución de poder, que es la variable que nos interesa, puede verse alterada un tanto, puede verse alterada. Hay un déficit de liderazgo en Estados Unidos, en su clase dirigente, que es una clase dirigente que cuenta por lo menos con 10, 15 mil dirigentes de primera línea, pero bajo el liderazgo de este hombre, el presidente actual, tiene sus problemas. Chile está padeciendo una catástrofe climática y demográfica. ¿Qué de la Argentina? Pero Argentina, Brasil y Chile sí, son los grandes aliados. Frente a esto, América Latina, bueno, está buscando otra vía. Fuera de Colombia, no sé qué posibilidad tenemos nosotros con Bolivia. Ya ha sido un error traerlo los aquí, porque es parte de un problema. No sé, estas son cosas que las va a jugar el tiempo. Pero en esta línea, nosotros tenemos que, en primer lugar, recuperar cualquier brecha tecnológica que tengamos, buscar socios confiables y necesarios. Tenemos que ser necesarios para alguien. Alguien nos tiene que necesitar afuera. Porque este es un país relativamente inerme. Se ha atacado tanto a las Fuerzas Armadas por 1000 razones, que es tema que hay que ponerse a revisar. Porque en un área integrada común hay que participar en la defensa en algún momento. El otro proceso importante es una transferencia ideológica del exterior hacia aquí, de toda una ideología, yo me refería a una charla, que es el progresismo. El orden mundial que se quiere uno es porque quiere un ordenador. Un ordenador y un orden mundial para ordenar una humanidad. Esto es falso. Los hombres son personas que tienen nación, patria, tierra y tradiciones. Saben que están en el mundo, pero no son del mundo, son de otro lado, son del lado de ellos. Entonces hay fuerzas internacionales hoy, transnacionales, que han arribado un ataque cultural muy fuerte a la nacionalidad. ¿En qué se apoyan? Bueno, la primera consigna es pegarle al Estado Nacional. Y para eso, ¿qué necesita? Promover los sacudimientos indígenas en toda América, alegando que frente al Estado Nacional hay derechos previos. Bueno, se podrá discutir, no se podrá discutir. Describo nada más lo que yo creo que es una posibilidad, ¿no es cierto? La amenaza de fractura de la unidad latinoamericana ya es un hecho. Fuera de Brasil, nosotros, Chile probablemente, no hay más Mercosur ni nada de eso. Nadie cree en eso. El orden multilateral de posguerra también está fracturado. Ya las naciones, la OMS, excepto que China y algún otro país,
aporten su cuota, no van a tener para pagar la luz. Lo mismo digo de Estados Unidos. Ese orden multinacional va a tener que ser plurinacional y al fin nacional. Tenemos que ser más nacionalistas quizás y menos globalistas, porque tenemos que ver también qué nos toca. El otro punto, con la entrada de este movimiento, de estas ideas vienen a reemplazar lo que era el marxismo, que ya es una antigüedad. No lo digo por Marx, que fue un gran pensador, que en el siglo XXI podría explicar un montón de cosas. Nada más. Lo digo simplemente porque al no haber clases sociales, y nadie quiere pelear por una clase que no es la de él, y nadie pelea por una clase que no es la de él, si a la clase de él no le están sacando algo. El otro punto, conexo con este, es esta gran apertura de una sociedad abierta. Hay un filósofo y epistemólogo austríaco, muy interesante y muy conocido por muchos, que escribió un gran tratado, inmenso, fue un placer leerlo y estudiarlo, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Y toma como enemigos de la sociedad abierta a pensadores importantes, a tres. El primero es Platón, el segundo es Hegel y el tercero es Marx. Open Society es el nombre de la fundación no gubernamental que tiene el magnate Soros. Platón, ¿qué pedía? Bueno, una comunidad cerrada de hombres elegidos. Y Hegel hacía hincapié básicamente en el Estado. En el Estado. No es que Hegel pensara en el Estado prusiano, de ninguna manera, era lo menos prusiano que podemos imaginar. ¿Filósofo Fichte? Probablemente sí. No, pensaba en el Estado como el órgano ético de una comunidad. El Estado que mira por todos, en general, que es la encarnación de la ética de una nación, de una comunidad. El Estado es comunidad. Sí, el Estado es una comunidad organizada, verticalmente. Tiene su historia el Estado, tiene su larga historia. Hay países que no han tenido Estado. Inglaterra no tuvo Estado nunca. Estados Unidos tampoco. No que no hayan ejercido poder con alcance público, pero de alguna manera ellos tenían poder legislativo. Esta es la forma que toma el poder y la forma que toma el Estado en los primeros 200 años del liberalismo en Europa. Lo menciono en Europa porque se convierte, de alguna manera, en modelos dignos de ser estudiados y a veces imitados en los países occidentales. Este fenómeno nos obliga a nosotros a replantear un montón de cosas. En primer lugar, tematizar la cuestión de la pertenencia y de la identidad. Nosotros somos básicamente hijos de una historia, de una tierra, y nuestra vida, naturalmente, ha de ser explicado por esto. Si perdemos la identidad, nos disipamos en el tiempo. No quiere decir con esto que todo Estado tenga que ser una gran potencia en absoluto. Hay Estados pequeños que no lo son. Ahora, que no lo son, pero que tampoco retan a un Estado mayor, ni entran en alianzas de débiles. Pero los débiles aliados no hacen un fuerte, hacen un débil más grande nomás. Entonces, ¿cómo nos paramos nosotros ante la distribución del poder mundial? Nosotros nos paramos ante la distribución del poder mundial como ven, con nuestras cualidades, con nuestras capacidades, con nuestro prestigio. Tenemos, de todo eso tenemos, ¿eh? En alguna proporción tenemos, pero no en proporciones que generen una decisión definitiva sobre la distribución del poder internacional. La otra tendencia que yo veo, básicamente, y esto sí es muy importante, es que esta crisis del capitalismo, que sin duda nos perjudica a todos,
solo porque caiga la tasa de inversión, queda claro que cae la demanda agregada y con eso el desempleo sube y caen los salarios y demás. Pero bueno, nosotros tenemos también una reserva de alimentos mundial. La lucha por el control de la fuente de alimentos es la lucha por el control de una de las cualidades del poder, los recursos. Nadie tiene recursos que no pueda defender. Nadie puede defender si no tiene autonomía en seguridad. Y si uno no la tiene, y tiene que defender, ha de buscar un tutelaje. Esta es la realidad. Lo otro son consignas interesantes, callejeras, de todas las épocas, siempre. Desde que yo nací, el imperialismo está cayendo. Y es probable que hoy sí Estados Unidos está renunciando a que su idea nacional ya no es más la idea universal. En la posguerra del 45, yo diría del 44, ¿verdad? Hasta 20 años después, yo diría concretamente hasta Vietnam, donde el prestigio norteamericano al suelo, y no se ha levantado del todo eso. Bueno, esa idea, Estados Unidos, la tierra de la libertad, del bienestar, de la vida digna, bajo instituciones libres, de la propiedad protegida y de la abundancia, ¿sí? No hay más de eso. Ya no es un modelo. Ya no es un modelo. No es un modelo para vivir, no me refiero a la pandemia. No es un modelo para vivir, porque al cerrarse la frontera, Estados Unidos está diciendo, se terminó el proceso de integración social y racial de Estados Unidos. Basta. Y da lugar a una sociedad, un sociólogo norteamericano, conservador, Podolitz, lo llamaba sociedad mosaico. ¿Qué eran los mosaicos? Rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Que supera, decía él, a la sociedad del gueto. Aún así, los afroamericanos, que han logrado ahora que se los llame afroamericanos, bueno, viven en una sociedad mosaico. Y en las clases altas de la comunidad afro circula mucho dinero y son ya otra elite, otra aristocracia. Entre las cosas que figuran, bueno, está el museo. Está el básquet. Entonces hay carradas de millones. Pero esta idea de Estados Unidos como de la nación, que quiero imitar y que quiero ser en lo material, esto está terminado. Eso no vuelve. Eso sí que no vuelve. De Europa no podemos decir nada excepto una gran lamentación. Porque si la comunidad europea no escucha a los pueblos, no va a funcionar nunca. ¿Qué queda? Rusia. Rusia enfrenta problemas serios. Porque Rusia es un conglomerado de naciones también. La Rusia central, en la que fue cuna y base de la dinastía, es una cosa, pero después hay etnias rusas musulmanas que hay que incorporarlas. Putin está de acuerdo en incorporarlas para tratar de frenar a la expansión de la NATO hacia Asia movida por Estados Unidos. Esa expansión se haría con Ucrania y Polonia. Ahora, por algo empezó Putin, es en reivindicar que la política de la nueva Rusia es la política de la Rusia histórica. Y cuando él levanta naturalmente ahora los festejos de la guerra patria, levanta con toda razón la ola de los historiadores que creen en todo el mundo de que la Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética. Más aún, de que fue una guerra histórica
entre germanos y eslavos de muy largos siglos atrás. El aporte norteamericano estuvo, claro que estuvo. ¿Qué hizo? Bueno, destruyó ciudades, destruyó todo lo que pudo. Perdió poca gente mandando al frente a otros. Inglaterra también, pero Inglaterra había pagado un precio muy alto en la Primera Guerra. Acá no lo quiso pagar. ¿Y a quién mandó al frente? Los polacos. Vayan, que yo garantizo. A los franceses, vayan, que yo garantizo. Como no pueden garantizar nada, han desaparecido de Europa las potencias que garantizaban un orden. Bueno, este es un fenómeno nuevo. Perón, formado en la cultura europea, advierte esto. Y advierte que hay que saltar al universalismo. No al internacionalismo, al universalismo. Pensar el mundo con nuestro lugar en él. Y pensarnos a nosotros como un lugar en el mundo. Y definir dónde está el mundo. ¿Qué tengo un mundo? Pues también aparece lo que dice, hay varios mundos. ¿A qué velocidad? Hay muchos mundos posibles. Pero ustedes saben que en términos realistas, el mundo se presenta. No hay otro. En este fenómeno ideológico tenemos la desaparición prácticamente de dos aberraciones intelectuales de la política. Una es el idealismo y la otra la utopía. El idealismo es la realización de las cosas sin actividad, con solo pensamiento. Y la utopía es que hay otro mundo posible, que yo lo veo y si llegamos con tiempo lo agarramos. Utopías son ciudades, lugares, generalmente son islas, donde los hombres han ensayado el mejor mundo posible. Entre ellos no hay necesidad, entre ellos no hay hambre, entre ellos no hay violencia. Esta es la famosa utopía. ¿En qué lugar está Topoi? No sé, en cualquier lugar. Esto acompaña a la política. Utopista fue Robespierre. Utopista fue Saint-Just. Los grandes doctrinarios del Comité de Salud Pública de la Revolución Francesa eran utopistas e idealistas. La idea de libertad nos preside. Ella eleva la guillotina al castigo final. La idea de la libertad. Libertad igual a fraternidad. Pero ustedes saben una cosa, que lo que yo no puedo imponer es la fraternidad. Uno dice, el hombre es hermano del hombre. Falso. El hombre es hermano de su hermano. Porque si no estoy, digamos, mi progenie. No es que el otro sea malo. Yo no puedo imponer a nadie la fraternidad. Como dicen algunos ahora que están de moda, el otro. ¿Qué es el otro? ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? Entonces, el mejor consejo sería cultivar con los amigos, querer a los seres queridos, estrechar fuerte un abrazo con la gente que lo quiere, amigos, compañeros. El mundo es demasiado grande. No llegamos hasta ahí. Pero estos cambios ideológicos son importantes, porque han golpeado en la política argentina, en la forma de ver el mundo y en la forma de ver el país. Y en alguna forma de ver el destino. Pero yo me acuerdo que esto lo hemos discutido hace 4 o 5 años con alguien que venía con la única utopía realizable. ¿Cuál es? Vaca muerta. Interpretan. Hace falta poner mucha plata. Y si se puede poner en vez de plata canje por trigo. Vamos a ver formas nuevas ahora, formas novedosas. Pero está claro que el comercio internacional está totalmente, no digo paralizado, enrarecido, ¿no es cierto? Enrarecido. Los grandes bancos apenas tienen solvencia para hacerse cargo del consumo incentivado. Acá están utilizando seguro reservas técnicas de los bancos, ¿no? Pero también algo de nuestra Argentina. Esto es una cosa totalmente nueva. Pasamos de un mundo pre-keynesiano a uno keynesiano. De ahí a uno post-keynesiano. A uno neoliberal.
Y ahora, después del liberalismo, viene una suerte de cierre de los países sobre sí mismos para empezar a valorizar lo que tienen, su existencia y por lo tanto su poder. Estos son procesos fundamentales que son lo que hay que tener en cuenta. Están en desarrollo, no tenemos previsión. La incertidumbre domina. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las cosas son inciertas al futuro. Entonces hay que aferrarse al presente. Bueno, no sé si hubo alguna duda. Tengo aquí. ¿Hugo? Carlos, sí, acá hay algunas preguntas. ¿Cómo no? Aguantame un segundo, por favor. Hay algunas preguntas ¿Cómo que han no? ido haciendo ¿Está bien? los compañeros. Aguantame un segundo. Sí. Dice Fernando Hernán Pérez, dice, ante el temor de una guerra civil, como ejemplo de la guerra española, le generó al general Perón la necesidad de formular una doctrina que encuentre equidad entre el pueblo, pregunta. Sí, correcto. Él viene de una Europa donde todo es la guerra civil. En Rusia termina la guerra civil en el 26. En Alemania termina en el 31. En Italia apenas se la detiene en el 21. Y en España estalló. Porque antes de la República, en el 36, cayó la monarquía. Ahí empezó el conflicto civil. Sí, es verdad. Voy a volver a silenciar a todos y ya te doy sonido. Aguardame un segundo. Ahora sí. A ver, silenciar a todos. Listo. Ahora le doy sonido a Carlos. Un segundito. Acá lo del amigo Pérez no es una pregunta, es una afirmación que es correcta. Que es correcta. Que es correcta. Bueno, Eso influye incluso en el modelo militar de gestión y conducción de Perón. Porque era un modelo disponible. En la industria, porque toda la industria había estado movilizada por la guerra, iba a ser movilizada. Por eso el GO tiene en mente una economía, se llamaba economía de guerra en esa época, ¿no? Una creación del alemán, economía de guerra, no para la guerra, economía de guerra. Y perfecto. fíjense que los conservadores también pensaban eso en cuanto a que Castillo fue el único que le dio una mano al general Sabio. Sabio le dijo, el acero, todavía. No, métale. Bueno, sí. Acá pregunta Julio Fumagalli. Dice, Sí. para llevar adelante el proyecto nacional no se debería actuar buscando la síntesis a través del diálogo que surja de convocar a las organizaciones libres de la sociedad, a los sindicatos, a los empresarios, para comprometerlos a todos a llevarlos adelante como comunidad nacional. Sí, no está mal la idea deseable, pero como los hombres no suelen hacer lo que dicen, y ahí los fracasos de los planes de concertación social, hacia el cual vamos ahora. Porque la realidad es que esto ha fallado y no hay liderazgo por eso. La unidad se impone a través de una conducción que sea creíble, respetable, honorable y sabia. Y este es el milagro de la política. Acá no cambian la política a través de las conspiraciones, como en la época de Maquiavelo, que había que saber conspirar y había que saber pararle la mano a las conspiraciones. Acá estamos, está bien la idea, convocar a todo el mundo, pero no creen. Hay otra pregunta, Carlos.
Pregunta, dice, si la influencia de los Estados Unidos en la década del 60 en nuestras Fuerzas Armadas provocó la pérdida de visualización nacional de los cuadros militares. No. El desarrollo de las Fuerzas Armadas, sobre todo ejército, no fue uniforme. Ya en la década del 60 hay un conflicto que se va dando con el tiempo entre los sectores militares que a raíz de los armamentos propician la relación con Francia y la de los sectores militares que quieren seguir el cumplimiento de la Escuela de Panamá y bueno, y prefieren negociar con los Estados Unidos. Evidentemente nadie buscaba la guerra, ni el conflicto, ni nada. Pero yo me acuerdo que el periodo que va, yo diría desde la caída de Perón hasta 1976, me animo a decir, todo ese gran ciclo es el ciclo del desarrollo económico, militar y civil. Carlos, disculpa, repetí, ¿es el ciclo de qué? No se escuchó ese ciclo bien. largo, Sí. si uno ve la Argentina con distancia en el tiempo, es el desarrollismo. Los militares son todos desarrollistas ahí. Evidentemente, hay mentalidades mucho más audaces y avanzadas. El general Carlos Jorge Rosa, el general Guglielmelli, el Consejo Nacional de Seguridad, que le da mucha información a Perón en los 70, mediados de los 70, y el Plan Europa, que provoca una crisis con Estados Unidos. Y esas son ganías. O sea, la compra de armamento a Europa. Y la autonomía en la fabricación de tanques argentinos. El TAM-1, el TAM-2 no, el TAM argentino mediano. Este es el punto. Sí, no fue uniforme. Ahora hay armas, y esto lo conoce bien Reiter, que son un complejo de armas. Un avión es un complejo que necesita mecánicos, repuestos, ingenieros, libros de vuelo. Oigan, pero no, básicamente la orientación predominio fue por lo menos hasta el 70, más europeo que norteamericano. Después los rusos entran también. De forma más velada, entran con viola. Bueno, estamos en el proceso, ¿no? Bueno, acá Valeria Argañarás nos pregunta, ¿cuáles serían los procesos más relevantes de la Argentina en el siglo XXI? ¿Cuál sería el más importante? ¿Qué estructura está adoptando Argentina actualmente? ¿Nos beneficia o nos perjudica mundialmente? Excelente charla. O sea, la primera era, ¿qué es? ¿Cuáles serían los procesos más relevantes de la Argentina en el siglo XXI? ¿Cuál sería el más importante? ¿Qué estructura está adoptando Argentina actualmente? Está bien. Bueno, yo creo que el proceso más importante básicamente son dos. El primero es poner en estado de explotación y de valorización la tierra, los productos de la tierra y el desarrollo de industrias alimenticias, sin descuidar la alta tecnología. La Argentina tiene un núcleo de alta tecnología, de muy alta tecnología, que puede devenir en tecnología militar en cualquier momento, porque ha desarrollado misiles, ha desarrollado armamentos, bueno, sistemas de observación satelital. Tenemos un núcleo de industria muy avanzada y tenemos, digamos así, una tierra fértil impresionante. En el medio tenemos los restos de la famosa industria liviana. Bueno, es el tema que hoy se habla de las pymes. El puñado de las grandes empresas es importante, pero son empresas realmente contratadas por el Estado, son contratistas del Estado. Yo creo que no es tanto la apertura al mundo lo que necesita la Argentina, sino la apertura hacia centros compradores. Hacia centros compradores. Bueno, la segunda era... la estructura actual. Claro. ¿Cuál es? No. Este es un momento de mucha excepción.
este es un momento de mucha excepción. ¿Me escuchás? Sí, se te escucha, Carlos. Bueno, este es un momento excepcional. En primer lugar, de desestructuración. Y es un momento de desglobalización. Entonces, ¿cómo vamos? De un repliegue de lo global hacia lo interno. Primero, ¿cómo me escuchas? El micrófono prendido. ¿Qué te micrófono? María Luisa. ¿Tienes algo prendido? La compañera que está en la reunión. Espera un segundo, voy a apagar de vuelta, voy a silenciar a ver si... Prendido. Un segundo, Carlos. Apagá. Ya está apagado. Ahí está, Carlos. Bueno. Adelante, Carlos. La situación actual es excepcional. No hay regla de salida por la novedad de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? La innovación de lo que está ocurriendo se está produciendo en el campo sanitario, químico, bioquímico y en la fabricación de medicamentos. Esto es obvio, es lo que reclama la hora. Pero lo que tenemos nosotros es, la Argentina se está desestructurando. Declive de la autoridad pública, incompetencia del Estado, parálisis de los servicios, falta de inversión privada y pública, caída de la demanda, está desestructurado. Y el otro proceso es que la Argentina con el tiempo se va a desglobalizar, como muchos países, como casi todos. Entonces, efectuar el repliegue de lo global a lo interno y estructurar en forma eficiente otro Estado. Otro Estado. No sé si más o menos. Bien, Carlos, otra pregunta. Aguanta un segundito. A ver, acá pregunta de vuelta Fernando. Sí. Dice si ve la posibilidad que vuelva a existir un partido justicialista auténtico y no una concertación. Sí, no, yo no veo, creo que es una cosa terminada. Justicialismo como partido, como régimen y probablemente como movimiento. Y mala suerte si nos toca estar ante lo nuevo. Si no procesamos lo nuevo, con inventiva, con creación, con innovación, e imitamos lo viejo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Yo creo que los que han cumplido su ciclo ha realizado la promesa que tenía en sí. La última promesa fue lo de Perón. Él creyó concluyendo la Unión Nacional y murió. Entonces esto no... El ritual no se cree. Presidencias peronistas han escatimado un monumento digno a Perón. ¿Qué sello me indica a mí la Unidad Nacional? Bueno, un monumento a Balbino. Bueno, a los dos. Este es el punto. Hoy el Partido Justicialista como está es impresentable. No reúne. No es el partido de Perón, ni el partido de Eva Perón. Perón nunca tuvo ningún partido. Pero la forma partido, para un movimiento que quiere ser todo y no parte, el partido no sirve. ¿Elecciones? Sí, candidatos proclamados, pero estaban elecciones. ¿Con qué nombre? Con los nombres que quieran, menos con el nombre del Partido Justicialista. Sobrevive. Pero nosotros, yo creo que dar un salto para adelante. Un salto para adelante. Sobre esta base, ¿no? Porque nosotros tenemos una tradición. Y una tradición es lo que nos trae.
La tradición es eso. Lo que uno viene trayendo. El que no trae nada, no tiene nada. Socialmente, también la Argentina está golpeada por un fenómeno que en su época se lo llamaba lumpenproletariado, ¿no? La necesidad, la desestructuración, la incompetencia pública han hecho que haya ciudadanos que tienen documento argentino y viven al día. No les importa nada más. Y por último, bueno, hay que reclutar gente de cierta edad, con inquietud, con cultura, una élite política. Y terminar de conversarse de que nunca gobierna el pueblo. Los pueblos siempre fueron gobernados. Ojo, quieren ser bien gobernados. Lenin decía, la clase obrera no se equivoca en lo esencial. Se puede equivocar en todo lo demás. Nuestro pueblo es lo mismo. Quiere ser bien gobernado. Y espera que se digne una élite de gente que tenga capacidad hegemónica. El término hegemonía se ha puesto muy de moda últimamente, atribuido a Gramsci, lo es en parte, primero que lo utiliza es Gaetano Mosca, ¿no? La hegemonía es la capacidad de determinar la política del conjunto por parte de personas que gozan de prestigio social, reconocimiento público, honestidad, y que son garantes jurídicos. Palabra de la garantía jurídica es lo que una élite da. Es como quien dice, bueno, yo les garantizo esto, hagan su vida. Esto puede ser liberal conservador, no es el fascismo movilizacionista. No tenemos dirigentes. No los tenemos. No los tenemos y lo del partido. No puede ser que tengamos 50 años en la provincia de Buenos Aires y la cuarta parte de los municipios no tienen agua potable. Esto no tiene nada que ver con el peronismo. Bien, coincidimos, Carlos. Te hago otra pregunta. Bueno, acá una apreciación, dice, magnífica descripción del conflicto de los 70, magnífica exposición. Sí. Bien, un segundo. Pregunta, dice, ¿cuál es el principal proceso que realizó el general Perón? ¿En qué año? ¿Qué estructura adoptó el general Perón en su gobierno? ¿Cuánto tardó en construirla? Pero hay tres etapas importantes ahí. La primera es la que coincide con el GOU, que es el periodo que diría del 40, donde él tenía mucha influencia del general Justo. Él era prácticamente muy amigo y discípulo y alumno de algunos generales que estaban con Justo, historiadores. Fue una etapa. La idea de que esto de que la gente quería ir a votar, a él le parecía así, justo. Pero el problema no estaba en darle una boleta cada día de las elecciones y una empanada después. La gente buscaba gobierno. Y lo primero que hace Perón en el GOU es la unidad de las Fuerzas Armadas. Ese es el objetivo que tiene el GOU. Acto seguido, poner las Fuerzas Armadas bajo el mando natural del comandante jefe del ejército. Y tercero, bueno, realizar la reforma militar que corresponde. En este sentido, sí, yo diría, las reformas militares de Perón, que en su momento yo recuerdo que le dijo a Lanusse, creo en el 71, 72, cuando lo mandó a Rojas Silveira a negociar a Madrid, que dijo el general Lanusse que no tiene las armas de Adorno, y Perón dijo, no, de Adorno tiene la cabeza. Además dígale a Lanusse que cuando yo entré al ejército era un cuerpo de bomberos. Este ejército lo hice yo. Tenía razón. La segunda etapa es, claro, la del gobierno, que se corona con la reforma constitucional, con la Constitución del 49. Y va tirando hasta el 55. Con idas y venidas, con reformas económicas oportunas. Y la tercera es la que va prácticamente del exilio, la así, del exilio al retorno. Un poco
poco antes del retorno, porque ya Perón en el 65 intentó el retorno y el comité que había del Partido Justicialista para el retorno de Perón estaba Delia Parodi, Lascano, Iturbe, Fermini, Bandor, Cafiero. Yo a Cafiero le escuché decir, bueno, si los brasileños lo pararon a Perón, ¿qué podemos hacer? Bueno, no tomen café brasileño. Es textual. La calle Talcahuano y Corrientes. Ahora, Perón no vino. Primero, porque nadie quería que venga. Segundo, porque nadie creía que venía. Y tercero, porque era la forma de saber en qué juego estaba cada uno. Y los radicales, que venga la Argentina, que venga, los radicales estaban negociando con sectores del neoperonismo, con Casas Nóbrega, con Saadi, un montón de dirigentes provinciales. Y nadie quiere morir sin ocupar el cargo ni nada. Eran caudillos provinciales. Bueno, Perón se enteró que el juego estaba cada uno. Y entonces cuando dijeron, bueno, usted no puede ser candidato a presidente, va a ser mi mujer. Política de mujer. Y la empezó a sacar Isabelita a ver cómo era el tema de... Fracasó el primer retorno. Porque el canciller radical, el canciller de Ilia, el que fue el que intervino en la Cancillería para que no lo deje bajar a Perón del avión. Y lo fletaron de vuelta a Brasil. Quedó perfectamente claro. Pero bueno, fue una forma de salir de la proscripción. En cuanto a la famosa resistencia, la resistencia terminó en 1961. Es el periodo de la resistencia, es el periodo que se llama la recuperación de los sindicatos. Después llamamos resistencia a todo. Todo resistencia. No, todo no. Empezaron a jugar un montón de factores. La Revolución Cubana es uno. La Revolución Cubana logra influenciar a Cook y a otros dirigentes, en el sentido de que Perón tiene que hacer lo que hace Fidel. Y Perón se fue a la España de Franco. Sí, no sé qué otra. ¿Está bien? ¿Ahí? Segundo, ¿y cuál sería de esa tercera etapa el logro, el proceso más importante, digamos? Vos Bueno, describiste toda la etapa hasta la llegada, hasta el retorno, digamos. En esta etapa, lo más importante fue la declaración de guerra a la subversión. Porque él sabía quiénes eran, quién pagaba, de dónde venían, qué buscaban. Y el modelo argentino, la creación del modelo argentino, esos fueron sus logros más importantes. Fue un gobierno breve, esa es la verdad. Se llegó a un pacto social, se llegó. No duró mucho, pero ya por edad y demás, estos son los dos problemas que Perón enfrentó. Sí. Gracias. Sí, duró hasta poco más de la muerte de él. Claro, exacto. Sí. Pregunta Lizardo Rojas Paz, dice, ¿el progresismo cultural no afecta a los países imperialistas? Sí, puede ser, que afecte también a muchos de ellos. Realmente hay reacciones neoconservadoras en todas partes contra este progresismo. Esto es cierto. Sobre todo en el matiz darwiniano, evolucionista. Ya los progresistas hoy exaltan directamente el pensamiento de Darwin, y creo que Darwin es uno de los más grandes pensadores evolucionistas que hay. También cualquier desvío de Darwin lo arreglaba, como sus discípulos, con la eutanasia y con los métodos de control de la natalidad, ¿no? Pero la formulación de su ley es el imperativo de la lucha por la vida, por la escasez, y el imperativo del dominio del más fuerte, para fortalecer la especie. Esto está claro. La crítica a la religión, a las costumbres y a las tradiciones, sí son propias del progresismo, porque su matriz lleva a eso, y la matriz es el iluminismo del siglo XVIII. Esa es la matriz del progresismo, la ilustración. Sí. Acá pregunta Jorge Alberto Castelo, dice, los partidos políticos no son instituciones perimidas,
dado que no representan a los pueblos, dice. Preguntan, diría, ¿no son instituciones perimidas, dado que no representan a los pueblos en el mundo, los partidos políticos? En líneas generales estoy de acuerdo con él, claro. En líneas generales estoy de acuerdo con él. Además, por sistemas de conducción, de votación, de movilización. Además, los partidos políticos son partidos de un sistema que comparten. ¿Qué quiere decir? Que son todos iguales. Solamente un intelectual va a buscar diferencias. No, pero aquel dice tal cosa y escuchaste lo que dijo el otro. La política es el arte de decir en lo que nadie cree. Entonces, los partidos políticos comparten un sistema que es el plano de la representación. Este es el problema. Y yo le digo una cosa, uno representa lo que está ausente. Así que yo represento al pueblo que está ausente. No lo dejes ausente, tráelo. O sea, desarrollar mecanismos de corresponsabilidad, no de participación, ¿eh? Le tiro la plata, una caja de comida. No, de corresponsabilidad. Política, social, laboral. ¿Te das cuenta? Estoy repasando las preguntas por si me olvidé alguno. Yo le quiero aclarar una cosa al amigo sobre los partidos, que ya en la década del 20 al 40 y pico, en Europa, el fascismo con sus partidos de masas, fenómeno nuevo, el partido de masas, está dejando de lado al partido de cuadro socialdemócrata típico o comunista típico, ¿no? Pero son fenómenos de masa que necesitan un liderazgo, una estructura de movilización. Y la guerra permite eso. Despierta un espíritu patriótico, es un llamado a las armas, a la tradición, al culto a los mártires. Hay una cultura del dolor en toda Europa. Pero no quiere eso. Bueno, no sé si... Acá hay alguna afirmación, dice, sobre movimientos nacionales y descolonización africana. Puede citarse el ejemplo de Patrick Lumumba. También otra afirmación, dice, el mayor costo de las dos guerras en vidas humanas fue de la Unión Soviética. De acuerdo, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, creo que no me he olvidado de ninguna Sí, acá hay dos pregunta. personas importantes para cerrar un poco la pregunta, que se metieron en la Guerra Fría y pagaron con la vida. Uno fue Dag Hammarskjöld, representante de las Naciones Unidas. Se dice que lo mató un comando israelí, pero Hammarskjöld había encontrado la clave de la cuestión del Estado de Israel, los palestinos y demás. Y el otro fue Lumumba. Lumumba jugó con el comunismo soviético y creo, no sé si le hizo un favor a Rusia porque exaltó un poco su figura y bueno, fue eliminado enseguida. Pero bueno, estos conflictos tribales, microrraciales, ideológicos a veces, se dan en África permanentemente. Hay pocos países africanos con porte. Nigeria, de ya que es uno, ¿no? Y el Congo otro. A ver, no sé. Te he cortado el audio, Hugo. Ahora está bien. Ahora está. Le vamos a pedir a los compañeros si pueden prender la cámara para sacar una fotito de... Hay algunos... Vinci, Miguel, Orlando. Para los bebitos a la granja, dale. Excelente, ¿eh? Excelente exposición. Bueno, muy amable, compañero. Hugo, ¿le puedo hacer una última pregunta, Carlos? ¿Cómo no? Un segundito, aguantame un segundito que estoy con este tema de la fotito. La foto. Un segundito, aguantame. Aguantame un segundito, por favor, que no es fácil andar haciendo todo. Ya para la próxima lo vamos a tener que organizar distinto. Para el segundo cuatrimestre, un segundo, por favor.
Bueno, creo que ya, un segundito. Ahí estamos. Sí, no sé quién quería hacer una pregunta. Miguel, ¿te la hago la pregunta? Dale, ¿Cómo no? dale. Le pregunto a Carlos si en este siglo XXI, ¿qué circunstancia social, económica o cultural puede generar un proceso transformador revolucionario en las naciones? Haciendo abstracción ideológica, como fue la Revolución de Octubre del 17, el fascismo en los 20 o el peronismo en el 45. Bueno, hay tres. En primer lugar, el cambio determinante, por primera vez en la historia, del régimen de empleo y de trabajo. La aparición de un precariado que ya no es asalariado. Hay cambios en la organización del trabajo, que deben reflejar cambios en la producción económica de bienes, que importan una altísima tecnología. Bueno. Este es un punto fundamental. Es un cambio importante. El otro es la aparición, ya de alguna manera advertida por Spengler, en los 30, de la lucha de razas. O llamémosle como quieran. De los pueblos de color, o de color blanco, o de no color, como, no sé. Acá hay un conflicto étnico y racial. Racial si miramos la cuestión de la sangre, que puede ser anticuado. Pero étnico sí. Étnico sí. Y bueno, que van a tratar los norteamericanos de direccionar el conflicto para parar a los afros africanos en Estados Unidos, movilizándolo en contra a los cristianos mexicanos, los mexicanos. Porque, bueno, estos conflictos se dan y se van a dar. Bueno, la segunda cosa, comentaba el compañero, sí es esta, los conflictos raciales. En tercer lugar, la desaparición absoluta de las ideologías como punto de referencia. Y el papel central que empieza a tomar la religión o cualquier idea trascendente que dé algo de certidumbre a todo llamémosle caos. Esto sí es una bastante. Los pueblos tienen religión. Nosotros nunca le dimos importancia verbal, no ha entrado en el debate político el tema de la religión. Quizá uno hablaría con intelectuales rusos o alemanes ahora, después de la caída del muro, aparecería el tema. Pero que hay una cosa muy concreta, la posibilidad de una política sin Dios, no, es cero, es nula. No hay política sin Dios, todo está permitido, si Dostoyevski. Sin Dios todo está permitido. Y no hay regla moral ni regla ética. Los hombres, con alguna sabiduría, no obedecen la regla que le ponen los otros. Pero no discuten demasiado lo que viene abonado por la tradición. Y por la duración. De vuelta, quiero comentar lo que dije al principio. La verdad de la política es su duración en el tiempo. Su duración. Como la Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, tiene 2000 años. A mí me parece que sabe algo que no saben esta secta de adoradores de la banana derecha o estos ecologistas. Está claro que hay que recuperar el hecho de que estos procesos se dan en un marco civilizatorio específico, que no es el mundo católico, que tampoco somos ciudadanos del Vaticano, es simplemente nuestra tradición. En el momento que la gente cumple el ritual religioso, la religión, sí, la religión es un rito. Es un rito. Es un rito que yo tengo que ver, ejecutar, me tienen que ver a mí ejecutar. Cuando Marta Julio de Medici, la Santa María Novela en Florencia, Maquiavelo estaba presente y dice, bueno, lo quisieron asesinar delante del altar. Nada menos que a Medici. Una conspiración. Y después da la conclusión siempre, Maquiavelo. Y dice, quizás el crimen de por sí, dejémoslo de lado, pero lo quiso asesinar un domingo delante de toda la iglesia. Entonces la iglesia y la confesión de fe es algo que nos compromete. Y hoy este es un mundo, no digo sin religión, con mucho rito y poca fe. Y cuando aparecen pueblos movilizados
con la fe, en serio, que uno siempre tiene la idea, si va a algún país árabe, Turquía, oye las llamadas del ulema y dice, esto creen en serio. Y tienen una ventaja. Nosotros tenemos una biblioteca, esto tiene un solo libro, el Corán. Entonces estas peleas entre un solo libro, sí, nos hablan de que la religión puede proporcionar alguna matriz política. Porque indudablemente la Biblia es un tratado también de ciencia política. Se habla de la monarquía, se habla de la república, se habla de la guerra, se habla de la diplomacia, el derecho penal, en fin. No sé si más o menos... Gabriel, ¿alguna pregunta? Bueno, che, ¿te escucha? De Hugo. Ah, Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos los asistentes. Tenemos un grupo de difusión. Yo le pido a los que no están en ese grupo y quieran sumarse de las actividades de la escuela para mantenerlos informados. No enviamos nada más que 4 mensajes a lo sumo por semana nomás. Y vamos a reiniciar las actividades, como decíamos al principio, el primer viernes de agosto. Y ya esperamos en 10 días hacer conocer el conjunto de expositores, el listado de expositores que nos van a acompañar en el segundo cuatrimestre. Bueno, les agradezco a todos nuevamente. sí, yo también agradezco a todos los que estuvieron presentes. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Buenas tardes. el Excelente año que exposición. viene, por ahí el año que viene o el otro nos vemos de vuelta. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Muchas gracias. y Hugo. No, Muchas gracias, Muchas compañeros. gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Una Bueno, chao, muchas exposición, gracias por todo. Muy buena, muy buena exposición, Carlos. Bueno, gracias. Hasta Muchas pronto. gracias. Muy bueno a todos. Chau, Hugo. Reuters. Chao, Hugo. Chao, Pablo, chao. Chau, Lizo. Chao, Lizardo. Chao. Chao, Hugo. Hola, compañero. Pablo, no te había Claro, visto. no me reconocías, te estaba saludando. Claro, porque figuro sin el apellido. Sí, Figuro sin el apellido. un Ya me lo voy abrazo, a- querido. Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? Chau, Cariño. Hugo. Muy bueno, muy bueno. Gracias. No, a mí no.